La mala alimentación puede deberse a diversas causas y una de ellas puede ser la mala educación financiera. Quédate hasta el final de este live porque traemos a una súper invitada en donde ella nos va a hablar un poquito más acerca de este tema de cómo el vivir en modo supervivencia puede estar afectando tu salud y tu peso corporal. En finanzas es una super mega coach y bueno, vamos a subirla aquí al live para que nos cuente un poquito más acerca de este tema. Ahí estás. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenos días, Sandra. Buenos días. Oye, pues muy emocionada de tenerte aquí nuevamente, iniciando los lives. Bueno, ya habíamos iniciado antes, pero retomando nuevamente los lives y retomándote nuevamente como invitada, pues me da muchísimo gusto que estés aquí y además que eres una super coach en finanzas. Y pues de estas cositas que hemos hablado, creo que va a ser un tema interesante del cual nos vas a hablar y que muchas de las veces nos enfocamos mucho en otro tipo de finanzas o en la alimentación de que, si comes mal, es porque no te cuidas. Y no, tiene mucho que ver precisamente la educación en el dinero, en la mentalidad y en todo esto que manejas tú, ¿cierto? Muchísimas gracias, Sandra, por la invitación y bueno, yo encantada aquí de estar con ustedes compartiendo un rato con ese tema tan interesante y tan importante, ¿no? Como es el tema de la salud y cómo lo machas con las finanzas en este caso, ¿no? Cierto, así es. Y antes de iniciar con el tema, digo, ya muchísimos te conocen, mas sin embargo siempre entra gente nueva aquí a la comunidad. Quiero que nos cuentes quién es Mercedes Antonio. Ok, bueno, soy mamá, tengo una hija adolescente, soy coach en finanzas, me formé como coach y decidí enfocarme al tema de las finanzas precisamente porque no tenía arreglado esta parte de mis finanzas personales, entonces empecé a ser consciente de que era algo importante en mi vida y que no le había dado la importancia necesaria, ¿no? Eh, Tengo una empresa de consultoría, entonces también estoy enfocada en la parte de los negocios, entonces bueno, varias cosas ahí que estoy atendiendo, pero feliz y agradecida con la vida de que me dé esta oportunidad de primero hacerlo consciente y ver qué es lo que está pasando en mí para que después pueda platicar mi experiencia a otras personas. Claro, es lo que conecta muchísimo las experiencias. Y precisamente ahorita que dices eso, Mercedes, ¿por qué decidiste enfocarte en finanzas? Porque tuve un punto de quiebre bastante interesante a raíz de la pandemia, donde en algún punto de mi vida yo me vi así como que en bancarrota, en quiebra total, donde yo no sabía qué había hecho con el dinero que había ganado durante todo este tiempo, durante el tiempo que había trabajado, donde yo no tenía un fondo de emergencia para hacer frente a situaciones como esas que vivimos en la pandemia, donde yo no sabía hacia dónde iba mi futuro económico. Y entonces fue cuando hice conciencia de qué había pasado con todo ese tiempo y qué había hecho, que empecé a cuestionar qué creencias tenía acerca del dinero y a partir de ahí empecé a construir. Básicamente fue un punto de quiebre, fue un momento donde en serio yo decía, ¿qué hago? ¿Qué sigue? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Entonces, en lugar pues, de lamentarme sobre esta situación, yo creo que tomé acción, que es la parte importante que muchas veces no hacemos, conciencia y acción para ver realmente qué es lo que está pasando y para qué estaba yo en esta situación. Eh, También un punto importante es qué había aprendido de todo esto. Entonces ¿Y qué ahí aprendiste? fue ¿Qué donde ya aprendiste? empecé a tomar conciencia y realmente hacer algo por mí y por mi vida, ¿no? Realmente. Y ya no vivir en modo supervivencia como lo que había estado haciendo.
Oye, Mercedes, bueno, y ahorita te preguntaba qué fue lo que aprendiste, pero ahorita que tocas el punto de vivir en modo supervivencia, ¿cómo afecta el vivir así en nuestra alimentación? Y hablo no solamente de la alimentación física, sino también de la alimentación mental y la alimentación emocional. ¿Cómo afecta el vivir así? Pues básicamente vas pasando la vida, básicamente vas, como decimos, en piloto automático. O sea, vas viviendo uno tras día, un día tras otro, y no te das cuenta que realmente lo único que estás haciendo es sobrevivir. Por eso decimos en modo supervivencia, ¿no? O qué es lo que realmente estás haciendo, es sobreviviendo. No tienes un rumbo, no tienes un objetivo, no has hecho planes para el futuro, no sabes cuál es tu dirección, hacia dónde vas, no sabes qué va a pasar contigo, con tu vida durante los próximos 5 o 10 años, ¿no? Entonces, realmente no sabes nada. Estás como viviendo el día a día, y a veces tenemos esta manera de expresarnos que decimos, ahí vamos pasándola, ¿no? Y eso ahí vamos pasándolo, es vivir en modo supervivencia, o sea, estás sobreviviendo. Y a veces, inclusive, yo lo llegué a decir, que me preguntaban, ¿y cómo estás? Yo decía, pues, bien, sobreviviendo. Y hasta me daba gusto decirlo, ¿no? O sea, así como que, sí, estoy feliz sobreviviendo. Después dije, a ver, ¿qué estoy haciendo? O sea, inclusive en el mismo lenguaje que estás utilizando, estás dando, eh, pues, una imagen de lo que tú eres o de lo que tú quieres ser, ¿no? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. E incluso todo eso, pues a la larga también te repercute mucho en la salud, porque si simplemente la vibración, ¿qué estás emanando? Y cómo estamos hasta respirando, no estamos respirando correctamente porque estamos como en modo de huye de la situación porque me siento en peligro y desde ahí no podemos crear muchas cosas, ni tampoco podemos, por más que queramos comer sano físicamente, pues si estoy así, no. Entonces, ¿cómo afecta mucho ahorita lo que comentas tú? Las creencias, ¿no? Y que muchas de las veces nos compramos esas creencias de ¿cómo estás? Y hasta parece como si les dan cuerda, ¿no? Como si fuera un orgullo decir, pues aquí pasándola. No, pues aquí en modo supervivencia. ¿Cómo hay otra de respirando que es gratis? O sea, y te vas contando esas historias, y esas historias pues también es alimento para tu mente. O sea, esas creencias. ¿Qué opinas y qué opinan aquí los chicos que están aquí conectados? Que nos comenten. Sí. Lo que comentas, pues, es cierto, ¿no? ¿Cómo las creencias o cómo vivimos en creencias? Porque realmente una creencia es eso, es una idea que se te implantó y que tú crees que es real. Entonces, ¿cómo te afecta? Pues yo creo que desde las emociones, como lo comentas, el vivir así en estrés, porque no sabes qué va a pasar mañana. O sea, y si tú tienes un contratiempo hoy, no sabes ni cómo resolverlo. Y eso te lleva a vivir en un modo, pues, aparte de estresado, con frustración, a veces triste, a veces pensando en el futuro. Ya ni siquiera estás viviendo en el presente, solo estás viviendo en el futuro. ¿Qué voy a hacer mañana? Ajá. O cómo le voy a hacer para llegar a fin de mes. O si tengo algún contratiempo, una emergencia, ¿cómo le voy a hacer para cubrir con ese compromiso, con esa emergencia? Entonces ya ni siquiera vives en el presente, estás viviendo en el futuro constantemente, y eso hace que te llegue un estrés, una desesperación y una frustración terrible. Y eso te lleva a otro siguiente paso, que es cómo te estás alimentando durante esas emociones. ¿Qué es lo que estás consumiendo? Y la otra vez les platicaba que durante un ejercicio que nos dejaste una vez, de anotar todos los días qué consumías, bueno, ahí hice consciente algo. Como llevaba un registro de qué es lo que consumía a diario, me di cuenta que los días en que tenía más estrés eran los días que más comía. Y ni
siquiera comía alimentación saludable, o sea, ni siquiera me alimentaba saludablemente, sino que comía el pancito, las galletas, unas papitas, algo que yo necesitaba estar masticando para compensar de alguna forma el estrés. Entonces es increíble cómo tu mismo cuerpo te lleva de una cosa a la otra, de una emoción, de algo que pudiste haber quizá arreglado en el pasado, no lo sé, pero cómo te lleva a una emoción, cómo te lleva a estar comiendo desesperadamente, tratando de suplir eso que tú sientes. Entonces es increíble esa parte, ¿no? Y ahorita que comentaste eso, es como, de cierta manera, no podemos encontrar cierta solución porque estamos creando el mismo espiral. Haz de cuenta, una creencia, nos vamos como decimos aquí en México, como hilo de media, ¿no? Te lleva a otra, y haces una espiral. Entonces, mientras yo esté en esta vibración, pues yo no voy a poder ver las oportunidades que la vida siempre tiene para mí porque estoy creando más de lo mismo. Entonces, ahorita que mencionaste esto, me hace mucho ruido el cómo a veces para compensar este estrés con los carbohidratos. Y es más común en los carbohidratos, porque lógicamente si tienes estrés no te vas a ir a comer una fresa o una lechuga, o sea, vas por el carbohidrato. Definitivo, ¿no? ¿Cómo? Definitivo, no vas a buscar una fruta cuando tienes ese momento de estrés y de desesperación. Claro, exacto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que estamos simplemente metiéndole un curita a la herida y no la estamos viendo desde adentro. Porque el hacernos responsables duele. Y como yo no quiero ver, mejor me como el carbohidrato y deja tú, estoy comiendo en miedo porque tengo un estrés de que me persiguen las cuentas, me persigue qué voy a hacer mañana, no sé. Me persigue un mundo incierto. Ahora le echo el carbohidrato y ¿qué pasa con mi cuerpo? Mi cuerpo empieza a generar esa grasa. Empieza a generar esa grasa que de verdad ni siquiera necesita, pero como siente que tú estás en peligro, de cierta manera te estás protegiendo, y el cuerpo, que es sumamente sabio, pues que dice, pues déjame te protejo para que no te hagan daño, o sea, que si no está pasando nada, y viene la grasita además. ¿Qué opinas, Mercedes? ¿Y qué opinan aquí? Antes de iniciar, pues déjenos sus dudas, algo que le quieran preguntar a Mercedes, alguna anécdota. Este espacio, pues, es para ustedes. Cuéntanos, Mercedes, ¿qué opinas? ¿Qué opino de eso? Pues yo creo que estuve en ese mood, como dicen ahora los chicos, durante muchos años, Sandra. No lo había hecho consciente, no me daba cuenta que es esa grasa que tú dices, esa grasa corporal que envuelve tu cuerpo es una forma de protección. Pero ¿protección de qué? Es la parte interesante, ¿no? ¿De qué realmente te estás protegiendo? Y vienen muchas emociones ligadas a esa parte, que ya rascándole ahí en cada uno vas a encontrar muchas cosas que quizá no te habías dado cuenta. Pero en mi caso fue, primero, yo creo que esa protección como de sentirme empoderada, de hacer mi cuerpo más grande, porque de pequeña, de hecho mi estatura es tamaño petit, les digo. Entonces tenía un tema ahí de mi niñez que no me escuchaban. Entonces, de alguna forma mi cuerpo así como que se quiso hacer más grande para decir, hey, mírame, aquí estoy, escúchame. De hecho, hasta la voz inclusive se me engrosó un poco ahora que lo menciono, para sentirme así como que más grande y me mires y me escuches y me tomes en cuenta, ¿no? Entonces, aunado a eso, hace muchos años mi pareja falleció y yo me quedé como a cargo de mi familia. Entonces, eso también me hizo el sentirme como más grande, más fuerte, Entonces, ya les cuento que yo me contaba, necesita ser más fuerte, porque ahora tú eres papá y mamá, ¿no? Entonces te digo, a cada uno si le rascas ahí en la infancia y le rascas en todas las emociones, le vas a encontrar el para qué tu cuerpo se está haciendo más grande, para qué tu cuerpo se está protegiendo o de qué se está protegiendo. Ajá. Entonces, eso
aunado a mis malos hábitos alimenticios, obviamente que es un conjunto, como tú dices, una espiral, una cosa lleva a la otra. Entonces, por la necesidad de protegerme, pues obviamente, por la necesidad de ser la proveedora de mi casa, pues yo vivía en constante estrés. Entonces, como bien lo mencionas, una cosa te lleva a la otra. Entonces, el querer ser más grande, el querer abarcar más cosas, el tener más responsabilidades, el tener toda esa carga emocional encima, decir, ahora soy papá y mamá, ahora esfuérzate el doble, ahora trabaja el doble, ahora tienes que aportar el doble. Entonces, y todo eso hace que se te vaya acumulando una serie de emociones en el cuerpo y lo refleja de esa forma. Oye, pero fíjate cómo las creencias le van efectivamente dando forma al cuerpo, porque ahorita que tú mencionas ser papá y mamá, tiene que ser un esfuerzo, esfuérzate, lucha, sacrifícate, y nunca nos cuestionamos el, ok, ¿de verdad me tengo que sacrificar? O sea, de verdad me tengo que esforzar, y ojo que yo no estoy diciendo lo contrario, yo no te estoy diciendo que el no sacrificarte o el no luchar, tienes que sentarte en el sillón y ver Netflix, no, pero simplemente te cuestiones. Entonces, esas cargas, esas etiquetas pesan. Y si ser mamá y papá simplemente puede ser divertido, porque puede ser, bueno, ¿y qué pasaría si lo veo de manera divertida? ¿Me explico? Pero muchas de las veces le hacemos, somos tan fieles a esas creencias que vienen lo de mamá o papá. Eso sí, mamá, papá o figura materna o paterna vienen de ahí. Y le somos tan fieles a esas creencias de manera inconsciente que no nos damos cuenta todo el daño que nos estamos haciendo a nosotros y por supuesto también a nuestro cuerpo. ¿Qué opinas tú de eso, Mercedes? Pues definitivo, yo creo que viene de todo eso, la raíz de todo esto es la creencia y esos patrones que tú quieres repetir, ¿no? Entonces, yo en casa siempre vi una mamá empoderada, entonces eso me hace también repetir ese mismo patrón de yo puedo. Desde pequeños fuimos como muy independientes, desde pequeños trabajamos ayudando al negocio familiar, entonces vienes repitiendo esa creencia y ese patrón de yo puedo, yo soy una mujer suficiente, yo soy empoderada, yo soy suficiente, entonces vienes arrastrando todo eso, pero ¿qué tanto te afecta en el futuro, no? ¿Qué tanto puedes rescatar de todo eso que sea positivo para tu vida? Que no digo que todo sea malo, hay cosas que puedes rescatar y dices, ok, soy una mujer independiente y eso me agrada, me gusta. Ajá, la parte de la responsabilidad, soy una mujer responsable, ok, me agrada, me gusta, pero ¿qué tanto traigo cargando? Y antes, ahorita me acordé que antes traía mucho dolor en esta parte de los hombros. Y todo el tiempo me dolía la espalda y los hombros. Entonces decía, bueno, ¿qué tanto estoy cargando? Pero ni siquiera algo físico, era algo emocional. O sea, ¿qué tanto cargas de las emociones que tu mismo cuerpo lo refleja, ¿no? Y de alguna forma lo va a sacar, en dolor, en sobrepeso, en lo que sea, pero lo va a sacar, porque es algo que tú estás metiendo, es algo que es esa emoción que tú te estás guardando y que no sabes cómo gestionarla. Sí, Entonces, exacto. Entonces ahí realmente, retomando el tema del impacto de vivir en modo supervivencia, yo ya la pregunta que le haría es, ¿cuánto crees que vale tu salud? A ver, ¿cuántos aquí, antes de comenzar, vamos a saludar a todos los que los que están aquí conectados? Julio, ay, qué gusto que estés aquí, gracias por estar. Irene, gracias. Jova, Sergio, gracias por estar. Navis, muchísimas gracias. Siles, Cintia, Oscar, Mariel, Marco, Marce, muchísimas gracias por conectarse. ¿Qué les está pareciendo el live? Y a ver, respondan, ¿cuánto vale su salud? ¿Cuánto crees que vale tu salud? Yo creo que es algo que casi ninguna persona se lo cuestiona, ¿no? ¿Cuánto crees que vale tu salud? Porque a veces decimos lo que tú comentabas, ¿no? El creer que la alimentación saludable es costosa. ¿Cuánto crees que vale tu salud? Y yo te Exacto. puedo comentar, Sandra, que a raíz de
que hice conciencia también de transformar esta parte, no solo de mis finanzas, sino también de mi salud. Yo creo que muy pocas veces he visitado un médico por algún tema de salud. Y si acaso te puedo decir que he ido, pero nada más para hacer chequeos generales y controles. Sí. Entonces yo digo, ¿realmente sí vale la pena cuidar tu salud? ¿Realmente sí vale la pena comer saludable? Porque eso va a minimizar el riesgo de muchas cosas. Entonces, Sí, totalmente. la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué costo le pones a tu salud? ¿Crees que la alimentación saludable es costosa? Entonces ponle un costo a tu salud. Y entonces te vas a dar cuenta si la alimentación saludable es costosa o es más costoso estar yendo al médico regularmente. Y de eso O yo es me di más cuenta. costoso estar comiendo por emoción. O sea, ¿cuánto te gastas el estar comiendo donuts, papitas? Ojo, por emoción. Bueno, No que nunca las comas, sino por emoción. O sea, de tapar emociones y me como 5 panes, ¿no? Por así decirlo. Bueno, imagínate cuánto te costó eso y cuánto te puedes ahorrar en simplemente tomarte un tiempo y hacer un trabajo de introspección. O ir con algún terapeuta, algún coach que te pueda apoyar, que es más caro. así es. Y ya si le haces números, pues ya te vas a dar cuenta que esos famosos gastos hormiga, ahí están toda la comida chatarra que consumimos, ¿no? Exacto. Y chatarra mental también. O sea, ¿qué tanto te está costando el traer estas creencias y no romperlas? Así es. Así es. Entonces, sí, esta parte yo creo que es algo muy importante el tener en cuenta que la salud o que te ocupes de tu salud, tanto física como mental, te va a quitar muchos problemas a un futuro. Exacto. Exacto. Entonces, lo que tú siempre nos estás comentando de la alimentación consciente, ¿no? O sea, realmente, ¿qué es la alimentación consciente? Es simplemente tener conciencia de cómo te relacionas con la, o sea, contigo y la comida. Desde que observas tu plato, bueno, ¿qué significado tiene para mí esto que me voy a comer? Y desde qué punto me lo estoy comiendo, si es por emoción o porque de verdad tengo hambre y me lo quiero comer. Y es empezar a observarlo, empezar a sentirlo, empezar a comer, empezar a tener tiempo para ti. Y simplemente sin juicio ni nada, comértelo y disfrutarte lo que te estás, pues lo que te estás llevando a la boca, pero es disfrutar. Y muchas de las veces no hacemos eso. Muchas. No, La mayoría. a mí me pasaba anteriormente que yo llegaba desesperada, pero decía que no cocinaba en casa porque no tenía tiempo. 2, porque creía que era más caro. Y 3, porque yo buscaba algo rápido. Entonces llegaba a comer al mediodía y pasaba a comprar lo primero que se me atravesara. O sea, no importaba antojitos mexicanos, yo creo que todos los días comían. Entonces pasaba por unos tacos, pasaba por tortas, pasaba por cosas preparadas, una pizza, algo que fuera que yo dijera, ¿sabes qué? Ya dámela ahorita, ya, porque no tengo tiempo. Entonces voy y como desesperada, porque hasta eso ni siquiera era consciente de lo que estaba comiendo, sino llegaba y ya a comer, ya, me voy, porque ya se me hace tarde. Entonces, todo eso se fue acumulando y en un momento yo estaba en un sobrepeso terrible. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que despertó en mi conciencia cuando en una cita médica me dijeron, está a punto de convertirse en diabética porque tiene mucho sobrepeso? Y entonces eso como que despertó algo en mí y dije, a ver, ¿cómo? Entonces empecé a hacer esa conciencia de decir, a ver, ¿qué estoy haciendo por mi cuerpo? ¿Qué estoy haciendo en mi alimentación? ¿Qué estoy haciendo en mi vida? ¿Y cómo es que llegué hasta este punto? Y así como que, a ver, vamos otra vez a hacerlo, vamos a retroceder un poquito y analizar qué fue lo que hice y qué es lo que me está llevando hasta este punto. Porque la situación que tenemos hoy
es el resultado de lo que hicimos ayer. Entonces, ¿qué hice yo en el pasado? Y ahí empecé a ver, obviamente, todo lo que yo hacía respecto a mi alimentación. En realidad, no estaba siendo consciente, no estaba pensando en mi yo del futuro, en cómo esto iba a afectar mi salud. Entonces, nada de eso había hecho consciente hasta ese momento cuando me dijeron, señora, está a punto de convertirse en una diabetes. Pero fíjate, ahorita que y retomando este punto, la pregunta que hiciste, ¿qué tan costosa es tu salud? Como todo ser humano, o sea, todos, en general, necesitamos que pase algo para poder tomar acción. O sea, necesitamos que la vida nos sacuda para, ay, güey, ¿qué estoy haciendo? Como, no sé, una enfermedad, estar en bancarrota. ¿Qué hice? O sea, ¿cómo le hago? Y no me di cuenta de lo que estaba gastando. Hasta que la vida te da la sacudida. O en el caso de la enfermedad, o sea, ya tengo esta enfermedad y es ahí en donde yo ya quiero remediar la situación. Pero ¿por qué no anticiparnos a la enfermedad? Así es. ¿Verdad? Sí, esa es parte de nuestras creencias también, Sandra, y hay un dicho que se utiliza muchísimo, y yo lo dije muchas veces, de que nadie experimenta en cabeza ajena, que también ya cuestioné esa creencia y digo, claro que puedo experimentar y claro que puedo aprender de los errores de los demás. En mi caso, afortunadamente no llegué a ese punto de la salud, pero sí necesité una sacudida para que yo pudiera hacer conciencia de qué es lo que estaba haciendo con mi alimentación y con todo esto, ¿no? Pero no es necesario que llegues ahí. Yo creo que No. podemos hacer conciencia desde antes para evitar llegar ahí. Porque Claro, cuando claro. estás en ese punto, aunque sí se puede revertir en la mayoría de los casos, hay enfermedades que ya es muy complicado. Entonces, yo creo que para antes de llegar a ese punto de decirte, sabes que ya tienes esta enfermedad o ya estás así o ya no tienes más remedio, antes de llegar a ese punto, yo creo que sí podríamos hacer conciencia y arreglarlo desde antes. No sé tú qué Oye, opinas. sí, totalmente. Es por eso precisamente es generar conciencia y anticiparnos a cualquier tipo de situación. O sea, una enfermedad, lo que sea. Pero es primero empezar a observar y a observarnos cómo estamos operando día con día. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué le estamos metiendo a nuestra mente? ¿Cómo estamos sintiendo? ¿Qué estoy comiendo? Y todo eso. Mercedes, ¿cómo fue que tú, de estar en este modo supervivencia, lograste salir de ahí? ¿Cómo logré salir? Primero por el revés de que me dio la pandemia, así como que despierta. Yo creo que ese fue el primer paso, el llegar hasta aquí, de decir, hey, ¿qué estás haciendo? Despierta, porque algo está pasando con tu vida y no es el resultado que quieres. Entonces, el primero fue como el despertar esa conciencia y decir, ¿qué he estado haciendo para llegar a este punto? De llegar en bancarrota, con sobrepeso, con muchas carencias, con muchas limitantes. Entonces, ¿qué fue lo que hiciste en el pasado? Y a partir de ahí empecé a construir, empecé a cuestionar, que es algo que no hacemos, porque justamente la creencia es, lo crees y lo crees, y no se cuestiona. Y a veces hasta discutes con otras personas con tal de defender esa creencia. Dices, ok, si es una creencia empoderante o positiva, está bien, pero si es una creencia que te ha limitado hasta ahorita y que no te ha permitido lograr los resultados, entonces, ¿para qué la quieres? Claro. Y me tuve que deshacer de muchas creencias que yo traía. Entonces, el primer paso fue ese despertar de conciencia para poder salir de ahí. Porque tú le puedes decir a las personas y le puedes explicar muchísimas cosas y le puedes contar tu historia y le puedes dar todas las herramientas, pero si no está ese despertar de conciencia, difícilmente va a ser ese cambio. Entonces, Sí, tal cual. ese sería el primer paso. Yo creo que indudablemente ese es el primer paso para poder dar el salto o el cambio que tú quieres en tu vida, es cuestionarte si todo lo que te han enseñado o lo que has aprendido hasta este momento te sirve.
Y si no te sirve, ¿para qué lo quieres? Hacer una limpieza, una desintoxicación interna. Exacto, exacto, porque hay muchas cosas que tú las guardas y las defiendes Sí. y crees firmemente en esa creencia y si alguien se atreve a cuestionar esa creencia, te enojas. No, y es que yo creo que sí es real, y es que yo creo, y es que sí es cierto, porque yo lo experimenté y sí es cierto. Pero lo Pero que no fíjate te que das, tanto te estás aferrando y así es. duele, o sea, dices, güey, o sea, es como si agarraras un mecate y te aferras tanto, te está sangrando la mano y tú te aferras al güey, pues ya suéltalo, o sea, no te está haciendo bien. Suéltalo. Es esa Exacto. lucha de egos y, o sea, no, y por eso también hay muchas guerras. Bueno, ya como que me desvió un poquito, pero precisamente por eso, por esta lucha de egos y que yo tener la razón y eso también pues afecta a nuestra salud. Así es. Como dices, es mejor tener la razón o tener la paz. No, tener Entonces, yo paz. elijo la paz. Sí, definitivamente. Entonces, ¿para qué te aferras a algo y a veces que ni siquiera te deja algo positivo, ¿no? O sea, y es lo que tú comentas, o sea, es esa lucha interna de decir, es que ¿por qué? ¿Por qué tengo que darle la razón a alguien más? Entonces, Exacto. al final no te deja nada, nada bueno. Entonces, tomar conciencia, cuestionarse y las cosas que no te suman, limpia, por favor. Elimínalas. Claro, o sea, al final, ¿para qué te... Quizá en su momento te sirvió y está bien. Quizá en su momento lo pudiste, pues, aterrizar y te dejó algo bueno, está bien. Pero hoy, esta creencia te sigue sumando. Entonces, si realmente no te sirve para nada, pues hay que soltarla. Entonces, es la conciencia, eliminar esas creencias y la parte importante es el aprendizaje. Hay que reaprender, decimos, ¿no? Hay que aprender nuevamente. O sea, eso que ya, esa creencia que antes no me servía o que ya no me sirve, bueno, ¿cuál es la nueva creencia que debo tener o qué es lo que tengo que hacer ahora? Aprender. ¿Y cómo aprendo? De las personas que ya han pasado este camino y que me pueden platicar su experiencia y que me pueden decir cómo puedo hacerle. Pero también tienes que estar abierto al aprendizaje, porque vuelvo a lo mismo. Si tú le explicas a una persona y le dices y le ayudas y haces todo por él, pero si no está en conciencia y si no quiere aprender, estás perdiendo tu tiempo. No va a aprender. Sí, claro. Y está bien, Entonces, digo, cada quien tiene su camino. Probablemente todavía no sea su camino o tenga algo que aprender fuera de esto y no pasa nada también. así es. Entonces, decimos que cada uno tiene su tiempo, ¿no? Entonces, igual y no es su momento, no es su tiempo, porque hace 20 años yo tuve muchos libros de autoayuda en mis manos y yo los leía y, está padre, qué bueno. No pasó nada, porque no estaba en conciencia, no estaba dispuesta a aprender. Sí, que está bonito, ya lo leíste, sí, está bonito. Me prestaban libros, ok, sí, a veces ni los leía. No era lo que estaba buscando en ese momento. Entonces, ¿qué pasa cuando ya decides estar en este camino de aprendizaje? Pues obviamente empiezas a buscar la información y a buscar a las personas que te pudieran apoyar. Exacto. Pero para eso, como comentaste y por eso mencionaste como primer punto el tomar conciencia. Porque ya una vez de la toma de conciencia y cuestionarte y abrir, todo lo demás viene por añadidura. Es como dicen, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro y empiezas a ver oportunidades y es ahí en donde empiezas como a volar y ahora la espiral se vuelve a tu favor, ya no de esa manera, no me gusta etiquetar, pero vamos a etiquetar negativa, por así decirlo. Ajá, así es. Entonces empieza una cadena, una espiral, como tú mencionas, pero ahora de cosas que van vibrando conforme a lo que tú estás buscando. Entonces yo me acuerdo cuando empecé con el desarrollo personal, todo empezó por un video. Y entonces de ese video me apareció otro y otro y otro y otro y otro. Ok, entonces empezaron a aparecer personas como Mauricio, como Leila, que dijeron, ok, esto es lo que estoy buscando. Entonces
pero todo comenzó por querer ver un video. Claro. Y entonces te empieza, y de hecho lo que hace el algoritmo de las redes sociales, ¿no? Ves algo y de inmediato te aparecen temas relacionados. Entonces, pero si tú no buscas nada de esto, nunca te va a aparecer. Exacto. Mira, aquí Entonces te yo creo dice, que... dime. No, adelante, adelante. No, aquí te dice Irene, excelente información, muchísimas felicidades. Ay, Sí, muchas gracias. muy, muy buena información. Así es, Sandra. Entonces, yo creo que el paso importante es pues crear la conciencia y a partir de ahí yo creo que se genera muchas cosas. Es ir en esa espiral, pero ahora de manera positiva, que te aporte algo a tu vida y que puedas transformar esa parte que tú quieres. Y pasa algo curioso, cuando tú empiezas este camino del desarrollo personal a transformarte, las personas a tu alrededor también lo hacen y se van conectando y vas conociendo a personas que van vibrando en la misma energía que tú y eso hace que conectes con otras personas que están en el mismo camino y es padrísimo porque dices, ok, o sea, está buscando lo mismo que yo, vamos por el mismo camino, queremos lo mismo, queremos superarnos, queremos conocernos, el autoconocerse, que es de lo más complicado que hay. Yo creo que ahí tú nos pudieras apoyar muchísimo. Pero esa es la parte de, yo creo que antes de querer arreglar lo demás, lo más importante es arreglarte a ti misma, ¿no? La salida es hacia adentro. Y para Así es. arreglarlo de afuera es primero desde adentro. Y ahorita lo que dices es verdad. O sea, muchas de las veces que quieren cambiar que al hermano, que a la hermana, que a la mamá, al papá. Pero cuando empiezas tú a reconstruirte desde adentro y simplemente a observar tu oscuridad y tu luz, la misma energía, sin hacer nada, como que solito, o sea, ellos empiezan a transformarse. Sin hacer nada, así. Como que tu misma energía les motiva a hacer ese cambio. ¿Qué opinas? Sí, definitivamente. Yo creo que algo súper importante en este tema del desarrollo personal es, pues, primero, trabajar en ti, ¿no? Trabajar en ti y como tú dices, eso hace que cambies esa energía y que puedas y que las otras personas puedan percibir esa energía. Y yo he hecho muchos cambios en mí, pero también me he dado cuenta que las personas a mi alrededor también notan ese cambio y puedo tener una mejor relación con ellos, porque ya no trato de cambiarlos, ya no trato de que la otra persona cambie, simplemente así es. Y ahora viene como la aceptación, ¿no? Exacto. Y hay una frase del doctor César Lozano que me encanta en su libro que dice, te amargas, te adaptas o te vas. Entonces decide qué quieres hacer, pero no puedes estar peleada con la persona todo el tiempo, porque así es. Entonces tú decides qué quieres hacer con eso, ¿no? Entonces te amargas, te adaptas o te vas. Entonces pero cuando haces esa transición, te das cuenta que viene el amor incondicional hacia la persona, porque la estás aceptando como es, ya no estás tratando de cambiarla. Y a mí me pasaba mucho con mi hija, o sea, yo decía, es que ¿por qué no eres así? Es que ¿por qué no eres como yo? Es que, y todo el tiempo estaba criticándola y tratando de cambiar, hasta que entendí esa parte y dije, ok, ella es así. ¿Y dónde está mi amor incondicional entonces? Exacto. La acepto tal cual es. Y si ella decide cambiar, bien, me dará muchísimo gusto, pero ya no estoy tratando de cambiarla ni de criticarla todo el tiempo. Y entonces en una ocasión que platiqué con una amiga me dijo, ¿esto espejo? Y yo, ¿qué? ¿Esto espejo? ¿Tu hija es tu espejo? Entonces dije, ok, es como que ya empecé a cambiar esa parte, ¿no? Decir, a ver, ok, entonces ella es mi espejo, está reflejando lo que a mí me molesta a mí, porque es algo que yo tengo aquí. Entonces, ¿para qué me molesta? ¿Qué es lo que está tratando ella de enseñarme o de mostrarme? Entonces, cuando haces ese cambio interno, yo creo que es algo muy profundo que quieras
o no te transforma Sí, y totalmente. hace impacto en las personas que están a tu alrededor. Muchísimo. De verdad que sí. Mira, aquí dice Belén, hola chicas, qué gusto escucharlas, tal cual, no tratar de cambiar al otro. Así es, más bien es transformarnos a nosotros desde adentro y todo lo demás cambia. Mercedes, antes de concluir, ¿alguna reflexión para cerrar que quieras compartirles a los chicos? Pues básicamente es que hagan conciencia, Sandra. Ese es el primer paso, yo creo, el más importante. Hacer conciencia de qué es lo que quieres de ti, primero, y qué es lo que quieres hacer con todos estos dones y talentos que se te han regalado. Y esa es la aceptación. Y si no te aceptas en algo y quieres transformarlo, pues lo puedes transformar, pero primero aceptando lo que lo tienes adentro, ¿no? Aceptando cómo eres tú. Entonces, que te aceptes con tu luz y con tu oscuridad y a partir de ahí puedas construir y decir, ok, sé lo que soy, sé lo que tengo, sé lo que puedo hacer y empezar a construir con todas estas capacidades, dones y talentos que tú mismo tienes, ¿no? Entonces, yo creo que el primer paso es ser consciente, conocerte y quererte. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Porque cuando yo empecé a quererme, que es parte también de la aceptación, y empecé a entender del para qué me estaba protegiendo, yo logré bajar 12 kilos. Y dices, Wow. no fue de la noche a la mañana, fue un trabajo yo creo que bastante profundo de conocerme y de ser consciente del para qué estaba haciendo todo esto y cómo me veía a futuro, cómo me proyectaba a futuro. Como una persona obesa, como una persona con muchas enfermedades, como una persona estresada, como una persona sin dinero, o me veía próspera, feliz, abundante, con mucha salud, con mucha energía, vibrando positivo y conviviendo con las personas que yo realmente quería, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que podría dejar, es haz conciencia y proyéctate como quieres. Y yo creo que a partir de ahí ya puedes construir. Totalmente, totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias por esta reflexión, Mercedes. Y pues a tomar conciencia antes de irse por una dieta, primero tomen conciencia porque desde ahí van a abrir muchas cosas que a nuestro ego no le gusta, pero que es necesario aceptarlo para poderlo convertir en luz. Y desde ahí empieza la transformación, Así sin necesidad es. de cosas externas, de verdad. Así es. Entonces, pues tú eres experta en alimentación emocional, Sandra, entonces te pueden buscar para que puedas apoyarles en ese proceso, porque a veces entiendo que por sí misma es más complicado, pero con la ayuda de un coach, con la ayuda de una mentora, yo creo que es mucho más sencillo. Sí, claro Entonces, que sí. muchísimas gracias. No, a ti. Y antes de irnos, compártenos tus redes y dónde te pueden buscar para, pues, el tema de finanzas. Manejas finanzas, digamos, la parte estratégica, pero también la parte mental, ¿verdad? Así es. Ok, Como coach en finanzas, yo me enfoco en la raíz de tus problemas financieros, que es trabajar desde las creencias, los patrones, la conciencia, toda esa parte y empezar a crear hábitos, porque también las finanzas se trata de sí, hábitos. claro. Ajá. Entonces, me pueden encontrar en las redes como Mercedes Antonio Coach, tanto en Instagram como en Facebook, como en TikTok. Entonces, ahí me pueden buscar cualquier duda que requieran, estoy a sus órdenes. Muy bien, entonces ya saben, pueden ir a buscarla. De igual manera, lo pongo acá en la descripción. Y gracias por estar aquí en este live. Nos vemos la próxima semana con otro invitado. Y pues, Mercedes, igual, muchísimas gracias de verdad por aceptar mi invitación. Gracias, Y gracias por todo lo que nos gracias, compartiste. Sandra. Gracias y gracias a todos los que se conectaron. Bye bye. Chao.